He conocido a David desde que éramos adolescentes. Ha sido mi mejor amigo durante casi 30 años. Hemos pasado juntos por desamores en la secundaria, entrevistas de trabajo desastrosas, matrimonios que florecieron y se desvanecieron, y el lento e inevitable cambio de las prioridades de la vida. Así que cuando me invitó a la casa del lago de su familia para el fin de semana, no fue nada fuera de lo común, solo dos viejos amigos poniéndose al día. Lo que no esperaba, lo que nunca podría haber esperado, fue la forma en que su hermano Mark me miraría esa noche. No había visto a Mark en años. En nuestra juventud, era el encantador hermano menor con una sonrisa traviesa y una actitud arrogante. Siempre fue el que hacía bromas, robaba galletas de la bandeja y coqueteaba con todo lo que se movía. Era 5 años menor que nosotros, y en ese entonces, eso parecía un abismo. Éramos mujeres, él aún era un chico. Pero el tiempo, como siempre, había cerrado ese abismo de la manera más sorprendente. Llegué tarde ese viernes por la noche. El sol ya estaba besando las copas de los árboles, proyectando largas sombras doradas sobre el muelle. El lago brillaba con un resplandor cobrizo, tranquilo y cristalino. David salió corriendo a recibirme, con los brazos abiertos, riendo como siempre. Nos abrazamos fuerte y familiarmente, y ella me llevó adentro. La casa olía a madera de pino y nostalgia. No había estado allí en más de una década, pero todo se sentía reconfortantemente igual. Mantas acogedoras, fotografías desvaídas de barbacoas de verano y nataciones de la infancia, esa misma puerta mosquitera que crujía. Y entonces lo vi. Mark estaba en la cocina, sirviendo una copa de vino. Se giró cuando nos escuchó, y por un momento, la habitación pareció detenerse. Había envejecido, sí, pero con gracia. El cabello salpicado de canas ahora rayaba sus rizos antes negros como el carbón, y sus ojos, esos ojos avellana penetrantes, eran más suaves pero no menos intensos. Su rostro tenía esa aspereza tranquila que ves en las viejas películas del oeste. Lívido, sincero. ¿Elaine?, preguntó, su voz un poco más profunda de lo que recordaba. Sonreí, ajustando mi bolso de viaje en el hombro. En carne y hueso. Él rió y se acercó, dándome un abrazo breve pero cálido. Y fue entonces cuando lo sentí. No solo el abrazo. Había algo en la forma en que sus brazos se demoraron un instante más de lo esperado. Algo sutil, algo intencional. Más tarde esa noche, nos sentamos en el porche trasero, los tres, observando cómo las estrellas perforaban el cielo aterciopelado. David había ido adentro a buscar el postre, y me quedé sola con Mark, con el sonido de los grillos zumbando de fondo. Siempre pensé que eras demasiado genial para mí, dijo de repente, sin mirarme. Me giré hacia él, sorprendida. Eras un niño. Siempre estabas más interesado en tu patineta que en las conversaciones. Él sonrió. Tal vez, pero aún así te notaba. Tenías esta fuerza tranquila. Solía observar cómo defendías a David cuando discutía con nuestros padres. Eras valiente. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Qué curioso, dije finalmente. Siempre pensé que ni siquiera me notabas. Él se giró para mirarme entonces, y en ese momento, bajo el suave zumbido de la noche de verano, el destello de las estrellas reflejado en el lago, lo vi. Esa mirada. No era descarada. No era agresiva. Era abierta, vulnerable, como si me estuviera viendo. No como había sido, sino como era ahora. Y esa mirada removió algo en mí que no había sentido en mucho tiempo. Es extraño, realmente, cómo puedes pasar años sin pensar en alguien, solo para que reaparezca y agite tu mundo como una piedra arrojada a un agua tranquila. No hablamos mucho después de eso. David regresó, llena de risas e historias, y el momento pasó. Pero seguí atrapando a Mark mirándome durante toda la noche, no de una manera que me incomodara, solo curioso, como si estuviera redescubriendo algo que no esperaba encontrar. Al día siguiente, dimos un paseo por el agua. El aire era fresco, teñido con el aroma de los pinos y las algas del lago. David se adelantó para tomar una llamada telefónica, dejándonos a Mark y a mí atrás. «Todavía usas ese collar», dijo, señalando el pequeño amuleto de plata que descansaba sobre mi clavícula. Miré hacia abajo y sonreí. Sí, fue un regalo de mi difunto esposo. Nunca me lo quito. Sus ojos se suavizaron. Recuerdo cuando lo recibiste. Yo tenía 16 años. Viniste a cenar y él no podía dejar de sonreír. Fueron buenos años, dije, con la voz baja. Él asintió. ¿Todavía lo sientes cerca de ti a veces? Algunas veces, admití. Otras veces, siento que estoy aprendiendo lentamente quién soy sin él. Mark me miró con una especie de comprensión silenciosa. Tal vez eso sea lo más honesto que alguien puede hacer. Nos detuvimos.
La brisa agitó las ramas sobre nosotros y un pájaro revoloteó entre los árboles. Lo miré y vi algo gentil y sólido en su expresión. No el chico imprudente que recordaba, sino un hombre que había vivido, que había sentido el peso del amor y la pérdida a su manera. Y justo entonces, algo cambió. Él extendió la mano y colocó un mechón suelto de cabello detrás de mi oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla, y mi aliento se detuvo, no porque estuviera sorprendida, sino porque no me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había tocado así, como si importara, como si me vieran. No me moví. Él tampoco. El momento se extendió entre nosotros, cargado de emoción tácita, y tan rápido como llegó, él dio un paso atrás, carraspeando. «Lo siento», dijo. No quise sobrepasarme. Pero no lo había hecho. En absoluto. Solo asentí, incapaz de encontrar las palabras. Esa noche, me senté sola en mi habitación de invitados, mirando el lago iluminado por la luna a través de la ventana. Mis pensamientos eran una tormenta silenciosa. Recuerdos, sentimientos, preguntas que no me había atrevido a hacerme en años. Algo estaba sucediendo, algo que no había esperado, y no estaba segura de hacia dónde iba. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía suficiente curiosidad para descubrirlo. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las finas cortinas de la habitación de invitados, proyectando un suave resplandor dorado sobre el suelo de madera. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, escuchando el lejano canto de los pájaros y el suave crujido de la casa asentándose. Por primera vez en años, no sentí la urgencia habitual de comenzar el día. Había algo pacífico en esa casa del lago, algo que hacía que el tiempo se ralentizara. Tal vez era la quietud del agua o la familiaridad de estar rodeada de personas que conocían mi historia. O tal vez era la forma en que Mark me había mirado de nuevo. No lo estaba imaginando. En el desayuno, los tres nos reunimos alrededor de la vieja mesa de granja. David estaba alegre y habladora, compartiendo historias divertidas de su trabajo, pero noté que la mirada de Mark seguía desviándose hacia mí. No era intrusiva. Era contemplativa, como si estuviera tratando de descifrar algo. Y admito que yo estaba haciendo lo mismo. Cuando David fue al pueblo a comprar provisiones, me ofreció acompañarla, pero decliné, diciendo que quería pasar un tiempo junto al agua. En verdad, necesitaba espacio para pensar. Así que caminé hasta el muelle, con un libro en la mano, aunque apenas lo abrí. El suave chapoteo del agua contra la madera, el lejano canto de un somormujo, todo me arrulló en una calma reflexiva. Un rato después, escuché pasos detrás de mí. No tuve que girarme para saber que era Mark. «¿Te importa si me uno?», preguntó, con voz baja. Sonreí. Claro que no. Se sentó a mi lado, lo suficientemente lejos para mantenerlo cómodo, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. Nos sentamos en silencio por un rato, del tipo que no se siente incómodo, sino más bien amigable. Luego habló. «Espero no haberte incomodado ayer». Lo miré. «No lo hiciste». Soltó un suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento. «Bien, porque lo dije en serio». Eso hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. «¿Qué quisiste decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ese toque, esa mirada, no estaba solo siendo nostálgico. No se trataba del pasado. Se giró para mirarme, el reflejo del lago bailando en sus ojos. Se trata de ahora, de verte como eres, fuerte, hermosa, amable y real. No estaba acostumbrada a escuchar palabras como esas. No desde que mi esposo falleció. No desde que me había cerrado silenciosamente a la idea de ser vista de esa manera otra vez. «No sé qué decir», susurré. «No tienes que decir nada», respondió. «Solo necesitaba que lo supieras». El aire entre nosotros se sentía cargado, no de lujuria o expectativa, sino de una intensidad tranquila, una honestidad cruda. Era el tipo de momento que podía desvanecerse si no se reconocía. Así que extendí la mano lentamente y puse mi mano sobre la suya. Su pulgar rozó suavemente mi piel. Nos quedamos así, solo sosteniendo el toque del otro, mientras el lago brillaba bajo el sol de la mañana. «No he sentido esto en mucho tiempo», admití, con la voz temblorosa pero verdadera. «Ni yo», dijo. Y luego simplemente nos sentamos juntos. No había necesidad de llenar el silencio. Más tarde esa noche, después de la cena, David estaba arriba leyendo. Mark y yo nos encontramos solos en el estudio. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. «Lamento lo de tu esposo», dijo Mark suavemente. «Sé que han pasado algunos años, pero el duelo no tiene fecha de caducidad». «No», dije, sorprendida por el calor que subía en mi pecho. «No la tiene. Algunos días están bien. Otros, simplemente me toma por sorpresa».
Él asintió. Yo también perdí a alguien hace unos años. No estábamos casados, pero éramos serios. Cáncer, rápido y cruel. Lo miré, donde estaba, bajo su exterior robusto. Él cargaba su propio duelo silencioso, diferente al mío, pero paralelo en su peso. Y tal vez eso fue lo que nos conectó en ese momento. No solo la atracción, no solo la nostalgia, sino dos personas que habían perdido algo y comenzaban a preguntarse si era posible sentir de nuevo. Me levanté, caminando hacia la ventana. Afuera, la luna colgaba baja, proyectando rayas plateadas sobre el agua. Mark, dije, aún frente al cristal, ¿qué estamos haciendo? Él vino a pararse a mi lado. No lo sé, respondió honestamente. Pero no quiero fingir que no lo siento. Sea lo que sea, es real. Me giré hacia él, y nuestros ojos se encontraron. No había presión, no había prisa, solo una pregunta flotando entre nosotros. Él se inclinó lentamente, tan lentamente que podría haberme apartado si hubiera querido. Pero no lo hice. Cuando sus labios tocaron los míos, no fueron fuegos artificiales ni truenos. Fue cálido, gentil, exploratorio. Un beso que preguntaba ¿estás lista?, en lugar de te quiero ahora. Y mientras lo besaba de vuelta, me di cuenta de algo profundo en mi pecho. Estaba lista. Lista para sentir de nuevo. Lista para abrir esa puerta cerrada en mi corazón, aunque fuera solo un poco. Cuando nos separamos, no pudimos decir mucho. No había necesidad. El momento había hablado por sí mismo. Esa noche, mientras yacía en la cama, no sentí culpa ni miedo, solo posibilidad, del tipo en el que no me había atrevido a creer en mucho tiempo. Me desperté antes del amanecer a la mañana siguiente, no por inquietud, sino porque quería ver el lago al amanecer. Hay algo en esa hora del día, la suave neblina azul antes de que la luz toque completamente la tierra, la quietud que se siente como si el mundo contuviera el aliento. Me envolví en una manta y salí silenciosamente al porche trasero. El aire era fresco y olía débilmente a pino y tierra húmeda. La niebla se deslizaba desde la superficie del lago como un secreto susurrado al cielo. Y entonces escuché la puerta crujir detrás de mí. Mark. No dijo nada de inmediato, solo se unió a mí, entregándome una taza caliente de café, que tomé con un asentimiento silencioso. Su presencia se sentía fácil ahora, como si perteneciera allí, a mi lado, compartiendo el silencio. No pude dormir, dijo. Ni yo. Nos quedamos juntos, la manta alrededor de mis hombros rozando su brazo. Cada vez que la brisa cambiaba, había algo sagrado en ese momento. Sin grandes declaraciones, sin apresurarse, solo dos personas saliendo lentamente de sus sombras separadas. Él se giró hacia mí después de un largo tramo de silencio. No he podido dejar de pensar en ti. Lo miré, buscando en su rostro cualquier rastro de falta de sinceridad. No lo había. Sé que esto es complicado, dije suavemente. David, ella no lo sabe, y ni siquiera sé qué es esto todavía. No estoy pidiendo respuestas, respondió. Solo quiero ser honesto contigo. Tragué saliva, el calor del café me anclaba. Hemos pasado por demasiado para jugar juegos, dije. Así que déjame ser honesta también. Esto se siente real y aterrador, pero también amable. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Amable. No se trataba de emoción o enamoramiento. Se trataba de encontrar algo gentil en un mundo que no había sido tan gentil durante mucho tiempo. Esa mañana, no nos besamos. No nos tocamos. Simplemente éramos, y eso en sí mismo se sentía más íntimo que cualquier cosa física. Pero, por supuesto, la quietud no podía durar para siempre. David regresó alrededor del mediodía desde el pueblo. Entró por la puerta con la misma energía de siempre, con los brazos llenos de frutas frescas y chismes de fin de semana. No notó el cambio sutil entre Mark y yo. Todavía no. Pero yo era consciente de cada mirada, cada pausa, cada sonrisa robada. Más tarde esa tarde, los tres fuimos a hacer kayak. El sol brillaba, destellando en el agua, y David reía mientras intentaba remar con su habitual falta de coordinación. Mark y yo nos quedamos un poco atrás, nuestros remos apenas perturbando la superficie espejada del lago. He extrañado esto, gritó David desde adelante. Todos nosotros juntos. Mark me miró. Yo también, dijo. Pero la forma en que lo dijo no era sobre nostalgia. Era sobre ahora. Esa noche, después de la cena, David se fue a la cama temprano, alegando un dolor de cabeza. Me ofrecí a ayudar a limpiar, y Mark se quedó atrás, secando los platos a mi lado en el cálido resplandor de la cocina. Nuestras manos se rozaron una vez, y luego otra. Creo que necesitamos hablar, susurré. Él asintió, secándose las manos con un paño, luego apoyándose contra la encimera. Me importa ella. Es mi mejor amiga, dije.
Si supiera que algo está pasando entre nosotros, cambiaría todo. Mark asintió lentamente. Lo entiendo. Pero déjame preguntarte algo. Miré hacia arriba. Si no hiciéramos nada, si siguiéramos fingiendo que no hay nada aquí, ¿dolería menos? ¿Haría que no fuera real? Me mordí el labio. No, no lo haría. Él dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero manteniendo justo la distancia suficiente para dejarme decidir qué venía después. No tenemos que apresurar esto, dijo. No quiero ocultarlo, pero tampoco quiero hacer nada que te lastime a ti o a ella. Asentí. Tal vez solo lo tomemos un momento a la vez. Él sonrió, y fue el tipo de sonrisa que te hacía sentir segura. Esa noche, no dormí en mi habitación de invitados. Pero tampoco dormí en la suya. Terminamos de nuevo en el porche, con una manta entre nosotros, observando las estrellas. Nuestros hombros se tocaban, y nuestras manos se encontraron bajo la tela. No había urgencia, no había presión, solo comodidad, calor, una confianza creciente que no necesitaba ser nombrada para ser entendida. En algún momento de la noche, apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos. No sé qué traerá el mañana, murmuré. Ni yo, respondió. Pero por esta noche, estoy aquí. A la mañana siguiente llegó envuelta en oro. Me desperté en el porche, la manta aún cubriéndonos, mi cabeza descansando contra el hombro de Mark. El lago estaba cristalino y pálido. El mundo estaba en silencio, como si contuviera el aliento por lo que venía después. No me moví al principio. No quería. Había un consuelo en el ritmo tranquilo de su respiración, el calor de su brazo alrededor de mi espalda, y el suave susurro de los árboles sobre nosotros. Por primera vez en lo que parecían años, no sentía que estaba esperando a que algo saliera mal. Me sentía presente. Eventualmente, nos sentamos. Él se estiró y me sonrió, esa suave sonrisa matutina que las personas solo comparten antes de que el mundo demande su atención. Podría acostumbrarme a esto, dijo. No respondí, solo alcancé su mano. Pero la realidad, como siempre, llamó pronto a la puerta. David nos encontró en el porche una hora después. Salió, llevando 2 tazas de café, ya a medio camino de una historia sobre una ardilla ridícula que se había metido en la despensa. Y entonces se detuvo. Sus ojos pasaron de mí a Mark, nuestra cercanía, la forma en que nuestros dedos se deslizaron lentamente, pero no lo suficientemente rápido para no ser notados. No dijo nada. No entonces. Simplemente me entregó la taza y se sentó a nuestro lado, en silencio. No hablamos de ello toda la mañana, aunque sentía el cambio como un temblor bajo mi piel. Por la tarde, no pude evitarlo más. Encontré a David en el porche trasero, sentada sola, con las piernas recogidas debajo de ella. Su mirada estaba enfocada en los árboles, pero sabía que sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Ella asintió. Me senté a su lado, la tensión entre nosotras crepitando como un trueno lejano. Debería habértelo dicho, comencé. Sobre mí, Mark. No quise ocultarlo. Solo, no estaba segura de que era todavía. Todavía no sé qué es. No habló por un largo rato, solo tomó su té y miró hacia el bosque. Es mi hermano, dijo finalmente. Y tú eres mi mejor amiga. Es algo extraño imaginarlos juntos. Lo sé, dije en voz baja. Créeme, yo tampoco lo esperaba. Pero ella continuó, girándose hacia mí. También sé por lo que has pasado. Sé cuán solitarias han sido las noches para ti. Lo he visto en tus ojos, incluso cuando sonríes. Parpadeé para contener las lágrimas. Y si alguien, agregó, con la voz quebrándose ligeramente, si alguien te está dando una razón para sentirte viva de nuevo, nunca me interpondría en su camino. Alcancé su mano, y ella no se apartó. Gracias, susurré. Pero ella dijo, con una pequeña sonrisa, voy a necesitar un poco de tiempo para acostumbrarme a la idea. Reí, un sonido corto y sorprendido que se sintió como un alivio. Justo. Nos sentamos en silencio un rato después de eso, no incómodo, sino amigable, como si hubiéramos atravesado algo más profundo y salido del otro lado más honestas la una con la otra. Esa noche, Mark y yo dimos un último paseo por el lago antes de que me fuera. El sol se estaba poniendo, derramando una luz ámbar cálida sobre el agua. El camino estaba tranquilo, solo el crujido de las agujas de pino bajo nuestros pies y el ocasional canto de un pájaro lejano. No estoy esperando un cuento de hadas, dije suavemente. No estoy ofreciendo uno, respondió con una sonrisa. Solo algo real, algo que valga la pena explorar. Me giré hacia él, tomando su mano. Yo también quiero eso. Se inclinó y besó mi frente. No un beso apasionado, no dramático,
sino tierno, amoroso. Cuando llegó el momento de despedirse, no hubo promesas, ni escenas dramáticas, solo un largo abrazo que se prolongó con todo el significado que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. Mientras conducía lejos de la casa del lago, el cielo se oscurecía detrás de mí, y el camino se extendía tranquilo y abierto por delante. Y pensé en todo lo que había pasado, en lo que significa amar de nuevo, no con el abandono juvenil, sino con la sabiduría de alguien que ya ha conocido la pérdida. Pensé en la fuerza tranquila de Mark, en cómo su presencia se sentía como una corriente constante en lugar de una ola rompiendo. Y pensé en mí misma, en cuanto me había cerrado y cómo, tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a abrirme de nuevo. No por alguien más, sino por mí.